Nos vamos hoy a un suceso ocurrido el 8 de octubre del año 2011 en la ciudad de Córdoba, en Andalucía. El caso José Bretón o caso Ruth y José, como se conocen los sucesos relacionados con la desaparición y crimen de los hermanos Ruth Bertón Ortiz, de 6 años, y José Bertón Ortiz, de 2 años. Como hechos probados quedó que José Bretón Gómez, el padre de los dos niños, habría calcinado los cadáveres de los dos por él mismo, dejando escasos restos identificables de los menores. Un caso que fue objeto de una cobertura mediática fuertísima en España, inicialmente porque el padre aseguró que los niños habían desaparecido durante un despiste suyo mientras jugaban en un parque de la ciudad cordobesa, y la investigación policial fue conocida como la Operación Resplandor. Y es que así fue como la policía denominó a la investigación del caso por la desaparición de estos dos niños. Lo que pasa es que la novela del Resplandor, un éxito de Stephen King, era el libro que habían hallado los investigadores en el cuarto de Bretón que tenía en casa de sus padres. Junto a ese libro encontraron otro de autoayuda de cómo hacer amigos. El Resplandor relata la historia de un hombre que empieza a sufrir trastornos de personalidad al llegar a un hotel abandonado, lugar al que se había trasladado con su mujer e hijo. Una vez allí, el hombre, quizás influenciado por sus fantasmas internos, comienza la persecución hacia su familia para intentar matar a su esposa y a su hijo pequeño. Una historia que, aunque muy alejada de la realidad para los investigadores, podría tener algunos rasgos de similitud con el caso que tenían entre manos. El agente que estuvo con Bretón en todo momento desde el inicio de la investigación habría descrito al acusado como una persona fría, distante y poco emocional, que tuvo un episodio de intento de autoeliminación 15 años atrás tras una ruptura sentimental y que ahora seguía el mismo patrón de actuación. Un hombre que hablaba de prostitut y que se mostraba jovial, mientras que a pocos metros se analizaba una hoguera donde se habían encontrado unos restos óseos que podrían ser de sus hijos. Cuando la gente encontró el libro y Bretón le confesó su admiración por el actor Jack Nicholson por su interpretación en Mejor Imposible, donde daba vida a un escritor obsesivo maniático, no tuvieron dudas sobre el nombre que llevaría la investigación: la Operación Resplandor, una investigación que pasó de desaparición a criminal al encontrar los restos óseos en aquella hoguera que Bretón hizo en la finca de Las Quemadillas, el día que supuestamente perdió a sus hijos. Unos restos que inicialmente fueron catalogados como de animal por un perito policial y que 10 meses después fueron determinados como humanos por un reconocido antropólogo forense externo a la investigación, llamado Paco Echeverría. Fue en este momento cuando el letrado de Bretón dio un giro a su defensa y comenzó a cuestionar la cadena de custodia de los restos óseos, hablando de manipulación de la hoguera y contaminación de las pruebas. Y en el centro de toda esta polémica, el hueso etiquetado como número 8, un pequeño hueso de casi 2 centímetros que fue recogido en aquella hoguera y desapareció cuando iba a ser analizado por forenses en Madrid, algo que luego determinaron como el hueso fantasma, tal y como lo describió el abogado defensor, para cuestionar así toda la cadena de custodia de los restos óseos, principal prueba de la Fiscalía y la acusación particular para sentar a José Bretón ante el jurado popular. En lugar del hueso, en su correspondiente caja que había sido debidamente precintada y custodiada, aparecieron polvillos y cenizas. Los forenses y científicos rechazaban la evaporación de la prueba y aportaban un argumento lógico. Debido al estado de carbonización y fragilidad del hueso, el simple movimiento de la caja podía haber provocado su desintegración. Y es que el hueso fantasma, según la defensa, que en cualquier caso era un resto de más de los 120 que se habían encontrado calcinados en la hoguera, y que las declaraciones de los peritos deberían confirmar si pertenecían o no a los dos niños de entre 2 y 6 años. Hablando del caso en general, Ruth Ortiz Ramos y José Bretón Gómez de Córdoba se casaron el 14 de diciembre del año 2002 y ahí tuvieron 2 hijos, Ruth y José. Ruth Ortiz consiguió un empleo en Huelva. En agosto del año 2011 comunicó a su marido que pensaba renovar su contrato de trabajo y que por lo tanto no se iría a Córdoba con él, tal y como Bretón deseaba. El 15 de septiembre la relación se acabó cuando Ruth le dijo que no era feliz con él y que habría que tomar decisiones, que se concretaron en la tarde del día 17, cuando anunció su decisión firme de separarse de él y de mantener la custodia de sus hijos. Bretón así se volvió a Córdoba para alojarse en casa de sus padres, en la calle Don Carlos Romero
Romero 8, de mutuo acuerdo se formalizó un régimen de visitas para los niños según el cual Bretón podía llevárselos los fines de semana alternos, en espera de la sentencia judicial de separación. La primera vez que Bretón recogió a sus hijos fue el viernes 23 de septiembre, devolviéndonos el domingo día 25, un viaje de 230 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta para poder ver a sus hijos un fin de semana cada 15 días. Cualquier padre normal soportaría el dolor y la desilusión de un modo u otro, pero José, según se determinó en el juicio, no lo hizo así. Llegó el fatídico domingo 8 de octubre del año 2011. La versión de Bretón es que extravió a sus hijos en el Parque Cruz Conde y entonces llamó al 112 para denunciar la desaparición. El problema es que nadie vio a los niños esa tarde donde Bretón dijo que estaban. Y para liar más el caso aún, la prensa tomó partido casi desde el minuto 1. En lugar de limitarse a informar como era su obligación, en realidad hicieron todo lo contrario. Vamos a ver aquí la llamada al 112 en Telecinco. Emergencias 112 Andalucía, dígame. Sí, mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no? Exactamente. De acuerdo, mire, le voy a tomar nota, tranquilícese, vamos a ver, ¿en qué provincia se encuentra? Me dijo aquí en Córdoba. ¿Córdoba capital o algún pueblo? No, en Córdoba capital. Córdoba capital, de acuerdo. ¿En qué calle viven ellos? Es que estamos en Huelva, no hemos venido para aquí el fin de semana en Córdoba. Pero, de acuerdo, que viven en Huelva, ¿no? Con domicilio en Huelva. ¿Están ahora en casa de unos amigos, en un hotel? En casa de mis padres, que hemos venido a pasar el fin de semana. Bien, escuche, ¿cómo se llama la calle donde se hospedan los menores ahora? La casa de sus padres, entonces, de los abuelos. Don Carlos Romero, número 8. Juan Carlos... Don Carlos Romero. Vamos a ver, Don Carlos Romero, número 8, ¿no? ¿Es un piso o una casa? Es una casa. Una casa. Decía que a las 6:41 del 8 de octubre de 2011, José Bretón realizaba una llamada al 112, con tono sereno, según constataban los que habían escuchado aquella llamada. El padre de Ruth y José avisaba al servicio de emergencias de que había perdido a sus hijos. Quería denunciar que no encuentra a mis hijos, uno de 2 años y otro de 6. No los encuentro. Durante los 4 minutos que duraba la llamada, José Bretón no se mostraba nervioso, no ofrecía ningún dato según lo dicho en Telecinco. Al principio aseguraba no saber dónde estaba situado. Decía, hará media hora que no los tengo localizados. Hay un poco de tumulto y cuando voy a echar menos no los veo. El programa de Ana Rosa había tenido acceso a las imágenes de la hoguera que José Bretón encendió en la finca de Las Quemadillas el día de la desaparición de los niños y según había revelado Nacho Abad, el periodista, decía que el juez encuadraba la hoguera como una de las pistas falsas que Bretón hizo para despistar a la policía. Decía, como tenemos disponible el audio de la llamada exasperante, el operador de 112, es un poco llamativo como en primera instancia decían que había un tono sereno en José Bretón, que no se mostraba absolutamente nada nervioso, pero en la propia llamada al 112, el mismo operador le dice a Bretón por 2 veces que se tranquilice, que así terminan antes, que se tranquilice. Realmente sí que mostraba esos signos de reales de inquietud, de ansiedad, de dolor o de preocupación, aunque evidentemente en este caso podría estar fingiéndolos, pero decir que no los tenía sería algo falso. ¿Esta calle pertenece a qué barriada o zona dentro de Córdoba capital? Pero que los niños no se han perdido ahí. Ya lo sé, señor, pero necesito un domicilio. Tranquilícese que terminamos antes. Sí. ¿A qué barriada le vuelvo a preguntar? En Cañero. Bien, el Cañero, de acuerdo. Me confirma Córdoba capital, en la calle Don Juan Carlos Romero 8, que es una casa en la barriada del Cañero, es donde, por ejemplo, han pasado esta última noche, ¿no? Donde están ahora. Sí. Bien, y ellos se han perdido entonces, a ver, se han perdido en un parque. ¿Cómo se llama la calle donde se han perdido? Es que no lo sé, es enfrente de un parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Pero qué es? ¿En la misma calle Juan Carlos, Don Carlos Romero o dónde? No, es muchísimo más lejos. Bien, pues algún dato más sobre ese parque, señor, para que también policía busque por esa zona. ¿Ese parque dónde está? ¿En qué calle o avenida? Pregunte por favor si hay alguna persona en la calle. Menéndez Pidal, ¿era el nombre de la calle? En un parque entonces de la calle Menéndez Pidal, ¿no? Sí. Menéndez Pidal, bien. ¿Y esto pertenece a la barriada, a la zona? ¿Lo sabe? ¿A qué zona? No, esto es por la zona hospitalaria. Ajá, zona hospitalaria, muy bien. Exactamente, Dígame, el parque le dicen el parque del circuito del Colacao. se trata entonces, vamos a ver, del Parque del Colacao, ¿no? Sí, circuito del Colacao le dicen. Parque, circuito entonces
Del Colacao. Dígame el teléfono del que me llama, por favor. Sí. Dígame, ¿qué tienen? ¿Qué edades tienen? El niño tiene 2 años, la niña 6. 2 y 6 años, ¿no? Sí. Y 6 años, de acuerdo. ¿Cómo se llaman? José y Ruth. Y Ruth. ¿Apellidos? Bretón. ¿Perdón? Bretón. Bretón, ¿no? Sí. José y Ruth Bretón, de acuerdo. ¿Están bien ellos? ¿Necesitan asistencia médica? ¿Están en tratamiento o algo? No, Asistencia médica no, supongo. ¿Y qué tiempo hace que los ha visto? pues ahora ya media hora que no los tengo localizados. Media hora, ¿no? ¿Cuándo lo sube la última vez? ¿En el parque? Sí, claro, sí, vamos al parque de la ciudad de los niños y hemos atravesado el parque. Perdido en el parque, muy bien, vamos a ver. Cualquier caso, usted los vio en el parque, estaba junto con ellos, ¿no? ¿Y cómo fue el momento? ¿Que usted se descuidó y ellos se perdieron de vista o cómo? Aquí un poco tumulto de gente y cuando he hecho mano a ellos, pues no los veo. Denuncio supongo que aún no hay, ¿no? No, si no me ha dado tiempo. Claro, entiendo. Mire, pues en principio avisamos de inmediato a los servicios operativos, ¿eh? Vamos a avisar a la policía local en este caso. No obstante, dígame también una breve descripción que lleva Ruth o Bretón o José puesto. ¿Qué llevan? La niña lleva unas mallas rosas y una camiseta corta con listas rositas y blancas transversales. Rosa y blanca. ¿Y el niño? El niño una camiseta cortita azul con los bordes amarillitos y unos pantalones beige claritos. ¿Veis? Claro, de acuerdo. Mire, avisamos de inmediato a los servicios operativos. No obstante, en el momento que usted los encuentre, vuélvanos a llamar también para anular el aviso, ¿de acuerdo? ¿Se ponen allá en contacto conmigo? Supongo que sí, es el teléfono del que usted me ha facilitado, ¿no? El 338, de acuerdo. Pues avisamos de inmediato. Gracias por llamar. Buenas tardes. Adiós. Obviamente, por otra parte, resulta más que curioso que al principio la hoguera de las quemadillas resultaba para el juez una pista falsa, para convertirse más tarde en la prueba definitiva de su culpabilidad, cuando los huesos de pequeños animales se transmutaron en huesos humanos. En los primeros días, tras la desaparición, todavía parecía que se daba alguna que otra oportunidad a Bretón. Por ejemplo, en varias noticias aparecidas en El País el 10 de octubre del año 2011 decían: la familiar de la madre aseguró ayer que, aunque el padre no encajó bien la separación solicitada por su ex compañera, la relación entre ambos era cordial y trataban de hacerlo todo civilizadamente. Ella sabía que el padre iba a llevar a los niños a Córdoba, como había hecho antes, y no había ningún problema. Decían aquí en estos medios relación cordial. Sin embargo, Ruth Ortiz decidió presentar una denuncia por vejaciones, insultos y malos tratos psíquicos en cuanto se enteró de la desaparición de sus hijos. La primera denuncia que presentaba contra Bretón después de 9 años de convivencia. Y celebrado el juicio por malos tratos, el veredicto se produjo el 5 de julio de 2014, 3 años después de la denuncia. La jueza, doña María Inmaculada Roca Navarro, absolvió a Bretón con todos los pronunciamientos favorables. Así que, ¿por qué hacía un año que se le había condenado a 40 años de cárcel, suponiendo que ser considerado un maltrata por aquella época no ayudaba mucho a que los jurados se formaran una buena impresión de aquel acusado? Obviamente este fue otro caso plagado de incógnitas que un proceso judicial no ha sabido o no ha querido resolver. Para muchos está clarísimo y para otros no tanto. Y los medios de comunicación, para algunos, deberían haberse dedicado a informar en vez de opinar por la gente, y es que en este caso lo hicieron desde el minuto 1. Lo que se dice en hechos probados es que para ejecutar el plan, José Bretón decidió que el lugar más seguro sería la finca de sus padres, situada en el polígono de Las Quemadillas, conocida como esa finca en Córdoba, así como la fecha adecuada sería el 8 de octubre del año 2011, aprovechando que ese fin de estaría con sus hijos. Con dicha finalidad comenzó una serie de preparativos, así aprovechando que un médico psiquiatra que ya lo había tratado años antes y con quien había consultado recientemente, le había recetado unos medicamentos tranquilizantes, un ansiolítico y un antidepresivo. José Bretón los compró el día 29 de septiembre de 2011 en una farmacia para, una vez llegado el momento, poder adormecer y acabar con sus hijos fácilmente. Asimismo, con la intención de, una vez ejecutada su acción letal, hacer desaparecer los cuerpos de sus hijos entre los días 5 y 7 de octubre de 2011. José hizo acopio de leña en la parcela y adquirió combustible en grandes cantidades en una gasolinera de Huelva, comprando en total 271 litros
litros. Al mismo tiempo, José fue ideando una coartada para aquella desaparición de sus hijos, decidiendo fingir que se la habían perdido en un parque y a fin de tener datos que ofreciesen sobre la supuesta pérdida de unos menores. Hizo así una especie de experimento con sus sobrinos, los hijos de su hermana Catalina Bretón y su cuñado José Ortega, en la mañana del 6 de octubre del año 2011, dejándolos solos unos momentos cuando los llevaba al colegio. Así, el día 7 de octubre de 2011, José recogió a sus hijos en Huelva y marchó con ellos a Córdoba, donde primero estuvieron en la casa de sus padres y posteriormente en casa de su hermana, donde dejó a los niños. Nada más decir a sus dos hermanos que ha perdido a los niños, Bretón entra en el parque. Fíjense en esta imagen emitida por el programa de Ana Rosa. Bretón se toca la cara repentinamente. El juez cree que lo hace para no ser reconocido. Considera que aunque tenía todo planeado, no sabía que allí había una cámara. Indaga a un policía amigo suyo acerca de las medidas de seguridad de la ciudad de los niños, dándole a entender que no había ido nunca a dicho sitio. Bretón está tranquilo y pasa por delante de un guardia de seguridad al que tarda un buen rato en pedir ayuda. Cuando sale tampoco hace ningún gesto de búsqueda, al contrario que su hermano al que vemos llegar apresurado. Hay muchísimas suposiciones que van a tener que ser demostradas y que yo le veo difícil demostración. Bretón ha leído el auto en la cárcel y según su abogado se ha reído de algunas hipótesis del juez. A Ruth el auto le parece bien, aunque no lo acuse de asesinato. Al monstruo no quiero decirle nada porque, como he dicho, estoy viuda y a las viudas no se le pregunta por los maridos muertos. Ella está convencida de que su todavía marido es el asesino de sus hijos. Desde allí se dirige a la finca a fin de sacar del maletero del coche y dejar allí las garrafas de combustible que había comprado esa misma mañana en Huelva. A su vez, para dar mejor cobertura a la simulación de extravío de sus hijos, Bretón les propuso a sus hermanos Catalina y Rafael acudir en la tarde del día 8 a la denominada Ciudad de los Niños de Córdoba con sus respectivos hijos, aunque sin concretar completamente la cita. También le dijo a su madre que ese mismo día no iba a comer en su casa, porque había quedado con unos amigos, lo cual dicen que era falso. En la mañana del día 8 de octubre, José Bretón y sus hijos fueron a casa de Catalina, donde Bretón permaneció con los dos y sobrinos hasta las 1:30 aproximadamente, mientras su hermana y cuñado hacían la compra en un hipermercado. Al salir de la casa de sus padres, José, junto con sus hijos, se dirigió con su vehículo a la finca de las Quemadillas, suministrando a los dos niños durante el trayecto o al llegar a la misma un número indeterminado de pastillas de ansiolítico orfidal para facilitar su adormecimiento total o incluso el fallecimiento. Una vez que llegaron a la finca sobre la 1:48 del mismo día, José Bretón telefoneó de nuevo a su esposa, sin que lograra comunicar con ella, por lo que decidió seguir con su propósito. Acto seguido, conforme a lo que ya tenía previsto y meditado, preparó una especie de pira funeraria cuyos elementos esenciales ya tenía dispuestos y en un lugar nuevo de la finca, entre varios naranjos y sin visibilidad desde el exterior, en la cual colocó los cuerpos sin vida de sus hijos. Esto lo dice Bretón, pero no está confirmado que los pequeños estuviesen fallecidos, junto con una mesa metálica con el tablero en posición vertical, que cubría prácticamente en toda su longitud el cuerpo de los menores y la propia pira. Ante la magnitud de la temperatura, las partes blandas de los cuerpos de los niños desaparecieron rápidamente, quedando únicamente restos óseos. Bretón permaneció junto a la hoguera hasta las 5:30 alimentándola de gasoil, para mantener elevada la temperatura que permitiera en total la calcinación y desaparición de los cuerpos de sus hijos. A continuación, José Bretón condujo hasta el entorno de la Ciudad de los Niños cordobesa, aparcando sobre las 6:01 de la tarde a unos 300 metros, intercambiando mensajes telefónicos de mensajería en los minutos posteriores con su hermano Rafael Bretón, haciéndole creer que estaba en las proximidades del parque con sus hijos y haciendo lo propio con su madre, que lo llamó por teléfono desde su domicilio. Cuando José consideró que había transcurrido un tiempo suficiente como para hacer creíble la ficticia desaparición de sus hijos, llamó de nuevo a su hermano Rafael sobre las 6:18 diciéndole que había perdido a los niños y realizando otras llamadas a la familia, logrando que tanto su hermano como su cuñado José Ortega acudieran a esa Ciudad de los Niños
para iniciar la búsqueda. Sobre las 7 menos 20 de la tarde, José llamó al teléfono de emergencias comunicando la desaparición de sus hijos y provocando la intervención de la policía. Acudieron sobre las 8:40 a la comisaría de la Policía Nacional de Córdoba para presentar aquella denuncia por la desaparición de los menores, dando lugar a la incoación de un procedimiento judicial que, pese a conocer perfectamente que no había existido tal desaparición en aquel parque, sino que él había dado muerte previamente a sus hijos según los hechos probados. En cuanto a la investigación, lo más polémico fue el primer informe de la investigación judicial, una antropóloga forense de la Policía Científica que realizó diversos análisis a los restos óseos hallados en aquella hoguera de supuestamente José Bretón. Dictaminó que dichos huesos correspondían a restos de animales, concretamente a roedores y pequeños carnívoros. Un informe que retrasó totalmente la resolución del caso. La madre de los niños, Ruth Ortiz, solicitó un segundo informe pericial al antropólogo forense Francisco Echeverría, que reveló la existencia de fragmentos óseos humanos que podrían corresponder a niños de 2 y 6 años. Un tercer análisis, efectuado por José María Bermúdez de Castro, confirmó que los restos eran humanos, lo que desembocó en la destitución de Josefina Lamas, esta antropóloga forense, y la conclusión de la investigación. Esto es un insulto, una injuria a la policía. Si damos credibilidad a la perito en una cosa, debemos dársela en las dos. Los huesos se fueron de copas. El comisario de esta investigación, Serafín Castro, nos acompaña hoy en el plató. También lo hace Bárbara. Bárbara Arroyo es la actual abogada de José Bretón y el que fuera su abogado durante el juicio. Señor Sánchez de Puerta, gracias de verdad por estar hoy los tres. Enseguida vamos a ver, porque ayer ya hubo cierto rifirrafe entre Bárbara y Serafín, pero les tengo que decir que cuando se acabó el programa ambos me dijeron: oye, tenemos ganas de decir 4 cosillas, y el propio Sánchez de Puerta también quiere hoy puntualizar algunas de las cosas que escuchó por parte del comisario. Tenía que ser un recordatorio, la memoria de los niños de Córdoba 5 años después, pero curiosamente ha reabierto una polémica que yo personalmente daba por terminada, y más después de la sentencia, de la condena. Pues ni mucho menos. Espejo Público decidió 5 años después de la condena del crimen de Ruth y José revisitar los escenarios del crimen y entrevistar al que fuera su abogado, José María Sánchez de Puerta. Se quiso sentar en exclusiva con este programa y sí, no se negó a responder a ni una sola de las preguntas que le hicimos. Lo que ocurre es que sus declaraciones hoy hay que valorarlas con él en el plató, con su actual abogada, Bárbara Arroyo, y con quien fuera el jefe de toda la investigación policial, Serafín Castro. Y el problema, la polémica, el debate llega sobre la posibilidad de que se rompiera o no la cadena de custodia de unos huesos que marcaron la diferencia total en el caso Bretón. Echen un vistazo. Lo que yo siempre he dicho, y vuelvo a repetir, es que los huesos que el señor Echeverría vio no fueron los huesos que se recogieron en la hoguera de la parcela de las Quemadillas. Esto lo mantendré hasta que me muera. Se queda uno perplejo. Nos está diciendo que la policía nos hemos dedicado a buscar huesecillos de niños y ponerlos para paseárselos al doctor Echeverría. Nos están diciendo una cantidad de barbaridades, pero bueno, señor Sánchez de Puerta, ¿de dónde ha salido usted? Es que usted no los ha visto, no ha dicho la perito que los huesos que se le mostraron al doctor Echeverría son los mismos, exactamente los mismos que se recogieron en la hoguera. No hay fotografías de los huesos, de unos huesos y otros se corresponden exactamente, a excepción de 3. Perdóname que yo no te voy a interrumpir a ti. Que la policía no se dedica a esto, y esto es un insulto, una injuria a la policía. Y yo, perdóneme, pero no puedo tragar con todo esto. He hablado con el señor Sánchez de Puerta y lo que me decía a mí no es lo que dice ahora, ni muchísimo menos. Imposible. Bien, Serafín, en su derecho de defensa, este abogado dijo lo que creyó, no es una injuria, es su derecho de defensa en ese momento. Ahora no me interrumpes, ahora no me interrumpas. No me lo creo. Ahora no me interrumpas tú a mí, déjame acabar.
Si utilizas las palabras del aperito para dar credibilidad a que se equivocó y por tanto los huesos de la hoguera son los mismos que analizó el doctor Echeverría, da también credibilidad a la palabra del aperito cuando dice que los huesos se fueron de copas. ¿Usted ha oído decir en medios de policía científica la muestra número 8 se ha ido de copas? Yo he oído decir que los huesos se fueron de copas. La explicación que me dan es que los huesos se sacan de canillas para llevarlos a un bar para mostrarlos y que por eso los huesos se fueron de copas. Procedimiento que se le abrió y se le archivó porque no se demostró que fuese mentira. Pero bueno, se le Bárbara, archivó. vamos a ver. Por tanto, si damos credibilidad al aperito en una cosa, debemos dársela en las dos. Los huesos se fueron de copas. Se rompe la cadena de custodia. Bueno, antes de que los invitados en el plato hablen, que tienen muchas ganas de hablar, les tenemos que enseñar una secuencia que obra en poder de Espejo Público y que además tenemos en exclusiva. Todo el mundo sabe a estas alturas que esos huesos, o había unos huesos en la hoguera de las Quemadillas. Primero dijo el aperito que eran huesos de pequeños mamíferos, nunca humanos, y luego intervino el profesor Echeverría para decir lo contrario. Nosotros tenemos una secuencia en la que el profesor Echeverría abre, lo están viendo, abre unas cajas, saca unos huesos, los coloca en mesa, eso está ocurriendo en sede policial, y confirma que son huesos de niños. En ese mismo acto deciden llamar a Josefina Lamas, la perito, que certificó que eran huesos de animal. Y nosotros tenemos acceso a una secuencia en la que el profesor Echeverría y la perito hablan sobre el origen de esos huesos. Véanlo. Vamos a ver, yo hice mi informe en su momento. Y bueno, pues tú haces el tuyo. Sí. O sea, y una vez que hayas hecho tu informe, pues buscaremos otra forma de alguien que desempate. Y había que llegar a alguien para obtener un desempate. Al final, todo llegó a una vista oral en la que Josefina dijo lo que había dicho, también recordó la frase que ayer Bárbara comentaba, escuché que los huesos habían ido de copas y la polémica ha reverdecido. Señor Sánchez de Puerta, usted lo dijo muy claro en la entrevista. No me cabe la menor duda de que el profesor Echeverría no examinó los huesos que había en la hoguera. Y ratifico esta declaración y esta manifestación. Entre otras muchas cosas, este procedimiento tuvo una cantidad de fallos en la instrucción espantosamente grandes, fallos que hubieran llevado a anular una serie de actuaciones que por un obcecamiento total del juez instructor no se efectuaron. Pero concretamente en el tema que estamos tocando, el tema de los huesos, por imperativo legal, por una sentencia firme, este letrado no tiene más remedio que admitirla y darla como buena. Pero como jurista, como persona que defendió a Bretón en aquel momento y como persona particular, yo sigo sin creer todavía este fallo tan espantoso que tuvo la doctora Lamas, doña Josefina Lamas, y el resultado que luego se vio con la aparición de estos huesos. Vamos a ver la trayectoria de esta persona, de doña Josefina Lamas, una persona que tiene una solvencia profesional fuera de toda duda, y muy dilatada que ha tenido incluso premios por la afinidad y por la certeza que ha tenido en todas sus apreciaciones. Y resulta que de 48 huesos que esta señora le dan el día 8, no, los huesos se los dan... El día 9 por la noche, en la madrugada del 10. El día 10. El día 10 le dan estos huesos a la señora Lamas. 10 de octubre, hablamos. 10 de octubre. 2 días después de la desaparición de los niños. El 9 por la noche, a las 3 de la mañana, acaba la recogida. Solo habían pasado 48 horas, impresionante. Pero 48 horas en los que no había huesos. Ya le entrega los 48 horas no había huesos. Ahora si quieres te lo explico. Tiene 31 días, porque el informe que ella da es al mes siguiente, que tiene 31 días para el estudio de estos huesos. Al principio se nos dijo, no, es que no tenía el material apropiado
En 31 días hay tiempo más que suficiente para tener el este apropiado y eso. Y da un dictamen que es concreto. Pues, Serafín, está criticando los fallos que ha habido en la instrucción de este caso. Tú, como responsable de esa investigación, seguro que quieres responder. Que me da la risa, José María, me da la risa. Primero, usted no estaba allí el día que se recogieron los huesos. No, yo hasta el día 18 no intervino. Perdóneme. Ni la secretaria judicial tampoco. Deja que hable Serafín. Si me dejáis, pues hablo, y si no, pues me callo y termino con una sentencia que tengo preparada y creo que voy a decir al final. Pero bueno, primero, no estaba allí. Segundo, los huesos tienen perfectamente delimitada su cadena de custodia, a pesar de que ustedes digan lo que quieran, me da exactamente igual. Si no lo decimos nosotros, Serafín, te voy a poner un ejemplo. ¿Me dejas ponerte un ejemplo? No, pero dejar que termine. A Sánchez de Puerta no lo hemos interrumpido. Bueno, vamos a respetar los turnos. Porque ha sido admitida por el juez de instrucción, el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo y, ojo, las instancias últimas, que por cierto todas fueron delegadas en Europa. Punto número 3. ¿Qué se cree, don José María, que nosotros, la policía, nos vamos dedicando a escoger huesecillos de niños, que somos totalmente ajenos a ello, y los vamos colocando y preparando para que los pueda analizar el doctor Echevarría? No, ni mucho menos, no nos dedicamos a eso, ni lo hacemos, y usted sabe, don José María, porque lo hemos hablado muchas veces, tampoco lo vamos a seguir haciendo. Y por último, es muy gratuito eso de decir que los huesos se fueron de copas. Sé que usted no ha sido el que lo ha dicho, sé que lo ha dicho, pero decirlo a la gente tiene que saber que la policía es seria, que es de la mejor policía que hay en Europa. Es que los huesos... Y que lo hacemos tal. Pero por último, he de decirles una cosa. Permítanme que les diga a los dos una cosa, y es lo siguiente. Se está diciendo prácticamente, que yo lo he oído en algún sitio, que el trabajo de la policía, la investigación de la policía ha sido punto menos que una chapuza. Pues bien, a esto, primero, con esa chapuza, distintos tribunales, un tribunal ha condenado a José Bretón a 40 años, y con esa chapuza han ido los siguientes tribunales de instancias superiores denegando los recursos que han ido presentando los distintos abogados. Y segundo, yo, y creo que la inmensa mayoría de los españoles, creemos que ha sido un éxito de la policía, no de la policía, a través de la policía, de la sociedad española, y no todos pueden hablar de éxito porque mira, Serafín, o no han sabido demostrar esa chapuza. Ahora, Serafín, me gustaría contestarte. Efectivamente, como tú has dicho, todos los españoles creen que ha sido un éxito de la policía. Entre todos esos españoles también estaban los 9 jurados que condenaron a Bretón, que antes de condenarle ya sabían que Bretón era un psicópata asesino porque lo habían oído. Entre ¿Eso lo ha dicho la policía? No, yo no digo que lo haya dicho la policía. Yo te digo que como hablas del pueblo, yo te hablo de los 9 ciudadanos que eran parte de ese pueblo, antes incluso de recibir las actas para ser jurado. Pero voy más allá. Dices que la cadena de custodia ha sido impecable. Te voy a poner un simple ejemplo. La caja de los huesos llega al laboratorio de química de Canillas, y lo sabes tú muy bien, precintada. Y al lado llega una caja más pequeñita con un botón y una tela. ¿Te acuerdas? Las dos precintadas. Mucho tiempo después, cuando el profesor Echevarría aparece y va a analizar los huesos, el técnico que coge las cajas y declara en el juicio dice que se encuentra una sola caja abierta y con la caja pequeñita del botón y de la tela dentro. Ya no hay 2 cajas precintadas, hay una abierta y con otra dentro. ¿Eso no es una ruptura de la cadena de custodia? Me parece que te has olvidado o te has pasado a la hora de leer el sumario, te has pasado una hoja. Y es la hoja, ¿qué me dices? la hoja del acta de policía científica. No hay acta, sí, ni uno reconocido por el Supremo. Pero es que te voy a decir más. Creo que se te voy a decir más. Bueno, en ese registro, en esa recogida de huesos, no estaba la secretaria judicial. No hay un acta de fedatario público que diga cómo se recogieron esos huesos. Hay un acta de la policía 2 días después en la que ni siquiera firma la perito que recoge los huesos. Éxito de la policía, 40 años de condena
Sí, vulnerándose tanto todas las éxito de normas los del procedimiento abogados y el Estado que de Derecho, no fueron Serafín. capaces de Vulnerándose demostrarles todo. ese Con vuestro permiso, para que todo el mundo nos siga en casa, porque un policía, un abogado, otro abogado, lo pueden decir de mil maneras, pero solo hay dos opciones. O los huesos eran de Ruth y José, o durante un año alguien con acceso a esos huesos sacó lo que había en esa hoguera y lo sustituyó por huesos humanos. En medio falta una voz fundamental, Francisco Echeverría. A priori, un profesional que poco o nada tendría que ver con el mundo de la investigación criminal, y ahora hablaremos con Bárbara porque tiene un punto de vista de cómo llega él a la investigación, ha tenido la deferencia de atendernos. Él tampoco ha recibido bien lo que se ha hablado en las últimas horas acerca de su trabajo y de su análisis de los restos, pero tiene muy claro lo que vio y lo que habló con aquella perito. Vamos a verlo. Cuando intervine, ya en la comisaría de Canillas, sabía así quién podía ser y es verdad que me pude entrevistar con ella. De hecho, vino a saludarme y ella me preguntó ¿qué te parece? Yo para entonces ya había iniciado la tarea y ella me hizo la pregunta y le dijo, oye, son claramente humanos, mira, por esta razón, etcétera. Ella ahí me dijo, no, yo digo que no puede ser, entre tu opinión y la mía tendrá que venir alguien más para despejar esta duda. Pero en fin, a mí no me ofrecía ninguna dificultad poderlo decir. Es seguro, son huesos humanos de individuos no adultos de edades de 2 y de 6 años que están incinerados, o sea, bueno, en fin, el tema estaba muy centrado. Todo esto ocurre con un experto en identificación de restos humanos que hace un dictamen que contradice a un perito. Pero algo que Bárbara ha dicho en las últimas horas, que le escama a la actual abogada de José Bretón, es cómo llega el profesor Echeverría al caso, cómo de repente él se encuentra analizando esos huesos. El mismo profesor da su versión. Que uno de los investigadores, que había visitado la finca varias veces, me empezó a hablar del tema. Me fue contando cosas. La preocupación policial de que seguramente Bretón no decía la verdad. Y hablando, es como yo mismo me extrañé de algunas de las cosas. En concreto, una de ellas era el tamaño de la hoguera, tipo casi rectangular. Después que en esta hoguera hubieran aparecido algunos huesos que decían que eran de fauna, de animales, que estaban quemados. Y cuanto más hablamos del asunto, más me parecía a mí que el asunto requería una investigación. Hasta tal extremo que ya a partir de ahí más adelante me enviaron unas fotocopias. Las fotocopias eran con algunas fotos en blanco y negro, pero muy borrosas. Yo cuando vi aquellas fotocopias, aquellos papeles, dije, esto creo que hay que revisarlo. Me parece a mí que estos restos no son de animales, que pueden ser humanos, más concretamente incluso infantiles, y de ahí fue el contacto con la abogada, con la autorización del juez de instrucción, con el conocimiento de la fiscal que lleva este asunto en Córdoba, donde me permitieron acceder a unas fotografías en condiciones que había hecho la policía a color y me entraron por correo electrónico y cuando vi las fotografías dije, estos son restos humanos. Y mientras escuchábamos al profesor Echeverría, Bárbara no estaba del todo de acuerdo Es que con lo es que falso, decía. es que directamente es falso. Él sabe muy bien que la primera noticia que tuvo de este caso fue porque recibió de una persona que yo conozco unas fotografías. Esas fotografías las miró y automáticamente después se puso en contacto con la otra parte para ofrecerse. Esa es la verdadera verdad. Igual que es verdad que los huesos se fueron de copas al bar pirata enfrente de Canillas y este señor vio los huesos en el bar pirata. Eso es así. Diga lo que diga, eso es así. Y ahora lo que yo os pregunto a la actual abogada, a la anterior abogado... Es así. Si lo sabrás ya. Es así, Serafín, tú no lo puedes decir porque eres policía, fuiste el director y obviamente Bárbara, delante de España no puedes decir pretender- eso. Pero yo sí puedo, y es así. Lo que no puedes pretender, Bárbara, perdóname, es que tú lleves la razón Si no es que lleve la en razón, algo que es que no te has estoy vivido diciendo que son datos cuando objetivos. nosotros sí lo hemos Que yo entiendo vivido. que tú no puedas, reconocer eso, Serafín, pero yo sí pero- puedo y es así. No existe eso, Bárbara. Pero Serafín, lo que yo no comprendo y todavía no me han dado explicación al respecto, este señor, por una simple fotografía, desde luego es un fuera de serie en su deta. Hombre, Una simple fotografía lo es. Estos son unos huesos humanos. Y una experta que tiene la policía, como hemos dicho antes, con una serie de triunfos enormes, se equivoca de todas. A mí esta reflexión que estás haciendo, José María, de verdad que José María, también le tengo que compartir. Puedo porque es hacer que... una apreciación que la acaba de decir el profesor Echevarría. Y es lo siguiente, no sé si habréis caído en ello. Y es lo siguiente.
estaba él en Canillas, en un despacho de Canillas, concretamente en un grupo de homicidios. Y ya llega Josefina, entra y le dice, a la vista de los huesos, con los huesos delante... Es la secuencia que hemos visto. Dice el profesor Echevarría, estos son huesos humanos. Creo que son huesos humanos. Pero, tú di lo que quieras, yo he dicho lo contrario. Serafín, a la vista de los huesos equivocar tanto a Josefina Lamas? Es que es verdad que llama la atención alguien con ese claro, currículum, con esa experiencia, esa de trayectoria. 48 huesos, que ni uno sea humano. Bueno, me vais a permitir mediar porque falta una declaración. Voy a decir dos cosas porque a mí me toca aquí informar, no opinar. Pero primero, no le demos la infalibilidad absoluta a nadie, ni a Josefina con 80.000 años de experiencia, ni al profesor Echevarría con 100.000. La infalibilidad no existe, eso lo primero. Y lo segundo, yo os lo dejo en el aire a los dos letrados, exletrado y actual letrada, para que deis luego una explicación de cuántos elementos tuvieron que participar en la versión que defendéis. Y lo pregunto honradamente. Pero no me quiero olvidar de una cosa. Sánchez de Puerta dijo en la entrevista que concede a Espejo Público, y coincide con Bárbara Arroyo, los huesos que vio el profesor Echevarría no son los que había en la hoguera de las Quemadillas. Tal cual se lo acabo de decir, se lo trasladamos al profesor Echevarría. Y él te manda un mensaje, José María. Vamos a escucharlo. Un abogado tiene que defender a su cliente y a mí me parece todo muy pertinente. Tengo que decir que a mí el abogado que defendió al señor Bretón me trató con muchísima educación y respeto. Me pareció un gran abogado, pero no comparto para nada la idea, que no se sostiene en el plano técnico-científico, de que no son los mismos huesos. Porque puedo asegurar que sí son. Es más, yo lo puse en el informe. El mismo hueso que yo puedo inspeccionar en Canillas, grabándolo en vídeo, que sale de la caja número tal, guardada, tal, ese mismo hueso es exactamente el mismo hueso, y podemos hacer todas las comprobaciones morfológicas que queramos con la secuencia de fotografías que ha hecho la policía, incluyendo las primeras de la escena. Quizá podemos discutir que hay una trampa. La policía, alguien muy malvado, ha ido a un cementerio, ha cogido unos huesos de un esqueleto de un niño de 6 años y de otro 2, los ha incinerado y entonces le hacen un engaño a Echevarría y como no se puede sacar el ADN, ale, asunto resuelto, ¿no? El tema Bretón que ha resuelto, pero no, esto es mucho más serio y yo creo que la instrucción, de la mano del juez de instrucción, es muy brillante. Debo decir que Josefina Lamas también reconoció que eran los mismos huesos. Reconoce que los mismos huesos después de una... dándole caña, estos son los huesos, y entonces termina con... Pero hay una cosa, Susana, y en esto sí quiero hacer hincapié, porque además me llamó la atención sobremanera. Esta señora, ya la policía dice, ha tenido un fallo garrafal. Este fallo merece una apertura de expediente y un expediente disciplinario. Y efectivamente se le apertura un expediente disciplinario. Pero qué casualidad que este expediente disciplinario no es, como dice mi compañera, que no se pudo demostrar, no, es que lo dejan prescribir. Sí, el expediente disciplinario no, pero yo hablo de que se le abrió, unas diligencias por calumnias, por lo que había dicho, que obviamente el juez de instrucción las archivó porque obviamente... Como no he participado, solo quiero hacer una pregunta. Yo hablo del expediente disciplinario que se le apertura por la policía y se deja prescribir. Yo quería decir porque fue un tirón de orejas que luego quería no tuvo un momentito. ¿no? Estamos hablando de la trayectoria del profesor Echevarría durante todo este tiempo y es cierto, tiene una muy buena trayectoria, pero nadie cae en que este profesor en su informe lanza una conclusión sobre el posicionamiento de los cuerpos en la hoguera. Y esa conclusión va a misa, cuando luego en el juicio se reconoce que la hoguera, y en las actuaciones se reconoce que la hoguera fue manipulada. Se metieron objetos, se sacaron objetos y hasta 250 pisadas de calzados diferentes. Doña Reposo en el Tribunal Supremo dijo que ahí había manipulado hasta el apuntador. Y resulta que Echevarría nos habla de la posición de los cuerpos en la hoguera. Si esa conclusión es falsa, porque obviamente es de cajón, es falsa, ¿quién nos dice que el resto de conclusiones no estén también equivocadas? Se ve que no has estado nunca en ninguna recogida de huesos ni en ninguna inspección. Más de las que tú te crees, Serafín. Clarísimamente. Pero además en todas las que he estado con la secretaria. Una apreciación solamente.
Tú sabes que para la recogida de efectos y los huesos, en estos casos lo que se hace es la cuadriculación. Sí, claro. Con calzas, con calzas en los pies. Con calzas, Serafín, con se calzas. Hace la cuadriculación. 250 y pisadas cada hueso sacadas de se las fotos de la aparece policía. en la cuadrícula. 250 pisadas. Si me permites, Bárbara, cuando se hace una inspección ocular técnico-policial, y tú lo sabes, uno se pone calzas, se pone mascarillas y guantes para no contaminar la escena, y aparte hay un precinto policial en el que se impide que pasen las personas. Si tú analizas las fotografías que aparecen en esa hoguera, hay determinados elementos que se van moviendo y hay 250 pisadas que en el caso de llevar calzas no se producen. Esto es de una obviedad aplastante. Pero dicho esto, yo no quiero entrar en esa discusión contigo. Serafín, ahora que ya estás jubilado, sigues siendo comisario, pero estás jubilado, ¿te propuso científica la doctora Lamas hacer pruebas con animales para ver cómo se quemaban los huesos? ¿Te lo propuso? En una ocasión, sí, es verdad, de verdad. ¿Y por qué no se hizo? Porque no, era totalmente descabellado en aquel momento. O sea, que a lo mejor tenía dudas y vosotros no le disteis la opción de arreglarlo. Pero, vamos a ver, a mí... Porque claro, yo sí estoy seguro de que esto es una mesa, no te digo, vamos a hacer una prueba con una mesa. Vamos a ver, Nacho, que tú no conoces exactamente el funcionamiento de la policía. Claro. Por eso pregunto. Yo, como jefe de la investigación, yo no puedo autorizar a una facultativa, no policía, ojo, no policía, no pertenece al Cuerpo Nacional que no pertenece al Cuerpo Nacional de Policía. ¿Vale? 20 años. Es una facultativa, punto número 1, autorizarle a que haga pruebas. Las tendrá que hacer policía científica, sí o no. Pero ella pertenece a policía científica. Claro. Entonces, si ella pertenece a policía científica, las podría hacer ella. Claro, porque es que yo no sé del funcionamiento de policía, pero sí sé de titulares. Entonces, como sé de titulares, digo, en función de tu reconocimiento en este programa, que Josefina Lamas tuvo dudas, pidió que se hiciesen unas pruebas y tú te negaste. Mira. Quiero decir, que el caso se podría haber resuelto antes, Serafín. Escúchame, no. Josefina Lamas no tuvo duda en ningún momento. Ah, no, y entonces ¿para qué pide Cuando las yo pruebas? hablé con ella, no una, 2, 3, 5, 10 veces, y el señor Sánchez de Puerta habló con ella también allí en las Quebadillas, corríjame si me equivoco, señor Sánchez de Puerta, jamás tuvo duda. Pero entonces, ¿por qué pidió las pruebas? Serafín, dame una explicación. Porque nosotros decíamos, y el señor Sánchez de Puerta lo ha oído 1000 veces, yo lo decía, los niños no han salido de aquí. ¿Cierto? Y teniendo ese convencimiento y agradeciéndote, y lo hago, en fin, quiero en nombre de este programa, porque la labor policial yo creo que es encomiable. Podéis haber resuelto el caso en 2 días. Sí. Y por culpa de un error humano, es verdad, todos podemos cometer errores, pero por culpa de un aperito no lo resolvéis. Y se alarga meses. ¿Cómo viviste tú esa impotencia? Teniendo la certeza absoluta de que tenía que estar ahí, que el caso se resolvía en las Quebadillas. Mira, la impotencia, Susana, no nos surge al principio, porque al principio lo que surge es el descarte total de los huesos. Entonces, yo no soy experto en eso y tengo que fiarme. La impotencia te surge después, una vez que el profesor Echevarría, el profesor Bermúdez de Castro y los científicos de los universitarios, de país, que han sido 3 por varios, han dicho, sí, son huesos humanos. Tengo una duda. Entonces dices, Dios mío, ¿por qué hemos perdido tantísimo tiempo? ¿Por qué hemos hecho sufrir tanto a una familia? Y yo, personalmente, le he pedido perdón a la familia. Tengo una duda. El informe inicial del aperito, que como decía Sánchez de Puerta, llega un mes después, más o menos, no era muy largo. Yo creo recordar que tenían como 7 páginas. Sí, fue el día 11 de noviembre. Ella, la primera vez que ve los huesos, son unas 36 horas después de la desaparición. No me voy a remitir al informe. En esta mesa ahora mismo hay 2 personas, uno que estaba desde el primer momento y uno que llegó más tarde. A los 10 días. Viva voz. Ella decía que estaba segura de que no eran humanos. ¿Quieres que te lo describa? Claro, pues que yo no estaba. Primera entrada en las Quemadillas. La hacen los funcionarios de Córdoba, con José y todo eso. La hacen todo esto autorizado por José. Ven una hoguera allí no se puede tocar absolutamente nada porque está incandescente y no se podía tocar. Segundo, al día... Pero con un palo, que luego estuvo allí el palo quemado y él pisó mucho tiempo. Es que no es así. Revolvieron la... Es que los niños desaparecen el día siguiente. Que vuelve a salir. Al día siguiente, no sé si fue al día siguiente o los 2 días, se hace ya el registro, en la tarde-noche, autorizado el registro judicialmente
para la tarde, para noche. los días. Tarde, para noche. el día. A partir de, Tarde, noche. A partir no de te las equivoques. 12 no había autorización. Es más, el Supremo lo reconoce diciendo que bueno, que se puede interpretar como una autorización expanso retroactiva. O sea, una cosa que no ha habido nunca en esta vida, en Tarde, España, noche. salvo ese día. Y llega día. un momento en que aparecen unos huesecillos, que ya la hoguera estaba completamente apagada, automáticamente se suspende el registro, se suspende la inspección. ¿Qué pasa ahí? Y estaba la secretaria judicial, llama al juez y llama al forense. Y porque, claro, allí es que no es así, es que no es así. Es que yo tengo el sumario con todos los folios. Es que no es así, Susana. Oye, Bárbara, ¿cómo te lo puedo explicar? Déjame contarte cómo fue. Los niños desaparecen el 8 de octubre. Pues cuéntalo tú, que estabas allí y lo has vivido. Van 3 policías a la finca. Esa No misma tarde-noche van 3 policías a la finca. Miran la hoguera, no ven nada, no la precintan y se van. Al día siguiente por la mañana vuelven los policías a la finca, miran la hoguera otra vez, no ven nada, no la precintan y se van. Por la tarde vuelven a la finca y sí es cierto, vuelven con secretaria judicial y entonces a simple vista se ven unos huesos. A simple vista lo que era invisible se torna invisible. Habiéndolo visto la noche anterior y la mañana anterior, habiendo visto la hoguera y no habiendo visto los huesos. Pero es más, cuando empieza la recogida está la secretaria, pero la recogida es hasta las 3 de la mañana. La secretaria se va y no hay acta, no hay acta. Y llaman al forense. Llaman al forense. Llega el forense, ve las muestras que le están enseñando y dice, yo creo que estos no son humanos. Y se van. No, dice, yo no puedo aquí decir nada sobre esto. Claro, es cuando se suspende la ESA hasta el día siguiente. Y al día siguiente se personan en el juzgado. Y él es el propio juez el que dice, como es solo recogida de huesos, no es necesario que vaya la secretaria judicial. Déjame que termine. Pero y no se hace tampoco hasta que llega Josefina y llegan los de Policía Científica, que es cuando se triangulan los 3 huesecillos que se habían recogido, se ponen en el mismo sitio exactamente y se hace la Más allá de la polémica, señores, tenemos una sentencia que ha condenado a este hombre a 40 años de cárcel porque consideran que ha asesinado a sus hijos. Y creo que ese es el titular. Y con eso nos quedamos, y además ese titular no lo discute nadie en la mesa. Es decir, más allá del procedimiento, más allá de estaba o no estaba, de la hora que llegó la forense, creo que eso es lo importante.
Mundo.